Aunque no la puedas ver, la cal ha estado siempre ahí. Es la base que ha sostenido los sueños de muchos. Como una fuerza invisible presente en donde ni te imaginas, porque la cal es arte y tradición. Es la que convierte una idea en majestuosidad. La cal también está en las pequeñas cosas, detrás de una mirada, o en las horas de trabajo. Desde el comienzo, la cal ha sido la elegida por los que saben, por los que construyeron el camino que millones recorren cada día. Caminos que ni el paso del tiempo han podido derrumbar. La cal es el ayer. Es el hoy. Y en Calidra, con sus más de 100 años de historia, queremos que sea el mañana. Ahora bien, ¿qué otras aplicaciones tiene la cal en la construcción? Saliéndonos un poquito del contexto de los morteros. Cuando hablamos de pinturas de cal, se pueden realizar pinturas de cal. Es en combinaciones de agua con cal, más o menos aproximadamente 4.5 kilos de cal en 15 litros de agua. Nos hacen una solución de agua con cal que se puede utilizar para o encalados, como se conoce, y también hay otras formas de hacer las mismas pinturas a través de la adición de mucílago de nopal, en combinación con agua y con la misma cal, se hace una combinación que se puede utilizar como recubrimientos o pinturas. Otra aplicación interesante también es la de impermeabilización. Allí se hace una combinación de jabón, cal, sales con agua tibia y hacen esta combinación que también sirve principalmente para superficies olosas que te estén vírgenes y ningún otro recubrimiento, se puede utilizar perfectamente como un impermeabilizante. Y en la parte de morteros de cal, pues tenemos los dos grandes grupos, que son los morteros de unión, de junteo y los de recubrimiento. Y en los de recubrimiento, pues también está la parte de los estucos, ¿no? Que no solamente sirven para la protección de los muros, sino que también tienen una función estética, como lo podemos ver en la imagen que tenemos acá abajo. ¿Qué elementos son los que juegan o son los importantes a entender en los morteros de cal? Vamos a ver que hay tres, la cal y el agua. La cal es un conglomerante aéreo. Ahora, ¿qué les platico de esto? Hay dos tipos de cales hidráulicas y cales aéreas o cales cálcicas. ¿Okay? Lo aéreo o cálcico es digamos que son sinónimos. Las cales hidráulicas aquí en México es difícil encontrarlas, no hay fabricación de cal hidráulica, entonces lo que tenemos aquí en México son cales aéreas, que son de origen cálcico, ¿no? Que son capaces de unir, dar cohesión a uno o varios materiales mediante transformaciones químicas en su masa, originando nuevos compuestos, ¿no? Hay una norma mexicana que es la que nos va a decir qué cal es la que cumple y la que no cumple, o qué características debe de tener una cal para utilizarse en la fabricación de morteros. Es la norma mexicana NMXC 003 del 11, versión 2018, donde se establecen estos lineamientos. La arena, pues es la que forma el esqueleto del mortero, ¿no? Dotan de solidez a la masa y actúan como estabilizadores de volumen. También hay una norma mexicana que nos dice qué características y arreglo granulométrico debe de tener una arena, que es la norma NMXC 111 del mismo organismo del 11, en su versión 2018. Y el agua, también lo importante con el agua, hay una norma que nos dice principalmente qué contaminantes o qué agentes no debe tener el agua para que pueda ser utilizada en la fabricación de morteros. Lo que se busca es que sea un agua limpia, que no traiga impurezas, materia orgánica, que no tenga a lo mejor cargas minerales adicionales o por contaminación, aguas de fábrica, etcétera, y eso se establece en esa norma mexicana. En la norma de cal que les platicaba, este es en el inciso número 5, especificaciones, nos dice que la cal hidratada se somete o estas son las especificaciones que debe de cumplir. Los primeros dos puntos son de granulometría. Te dice el 3% máximo debe de tener retenido en la malla número 100 y solamente te permite un 10% retenido en la malla número 200. Estamos hablando de un polvo, un talco, no sumamente fino. La tercera característica te dice que no debe de tener una humedad mayor al 3%. ¿Qué sucede con la cal? Por ejemplo, en la obra teníamos cal estivada, unos sacos de cal, llovió, se mojaron, inicia un proceso que se llama recarbonatación. Entonces, entre más humedad tengan la cal o esté expuesta el polvo de cal, inicia la recarbonatación y empieza a perder sus propiedades como material conglomerante.
Pero lo interesante del punto número 4 es el porcentaje de hidróxido de calcio. Dice, debe de tener mínimo 75% como valor especificado. ¿Qué es esto? En la cal, así como en los cementos Portland, un CPC30R nos dice qué características tiene, un CPO40, en la cal lo hacemos a través de porcentajes de concentración. ¿Ok? Entonces me dice, mínimo 75% de esa cal debe de ser hidróxido de calcio para ser utilizada en la fabricación de morteros. ¿Qué les recomiendo yo? Entre mejor calidad podemos encontrar, pues mejor va a tener el comportamiento la cal. Por lo general, en México andamos encontrando 85% de calidad, que es una cal muy buena para ser utilizada en la elaboración de morteros. Tenemos zonas en las que se fabrican cales con calidades de 90%, que también tienen muy buenas características y se pueden utilizar para la fabricación de morteros de cal. En la parte de las arenas, esta imagen nos muestra las fronteras de comportamiento granulométrico, de cómo se deben de comportar los diferentes tamaños de grano que componen a la arena. El sistema unificado de clasificación de suelos nos dice que prácticamente todo lo que esté abajo de 4.75 milímetros se considera como arenas. Entonces, en la región, por ejemplo, nos dicen que tenemos arenas 4, arenas 5. ¿Esto qué quiere decir? Que la arena 4, pues el 100% debe de pasar la malla número 4. ¿Okay? Son tamaños máximos de 4.75 milímetros y a lo igual lo debe hacer un tamaño que sea la malla 5, pues pasar el 100%. Nos habla de dos franjas granulométricas esta gráfica, la de la arena triturada y la de la arena natural. Prácticamente en la arena natural, que son de origen de río principalmente, limita, si se fijan en la parte de abajo en la frontera, solamente un 3%, 5% de finos es lo que podemos encontrar para que no sean finos de origen arcilloso que puedan complicarnos el comportamiento del mortero. Y en la arena triturada tiene un rango más amplio. Vamos a ver las propiedades, ¿ok? Tenemos, a ver, la combinación de cal, arena y agua, vamos a tenerlas en dos estados. Vamos a tener el estado fresco y el estado endurecido. En el estado fresco lo que me va interesando un mortero es que tenga trabajabilidad, plasticidad, cohesión, buena retención de agua y tiempo de fractura. En el estado endurecido lo que busco es una buena adherencia, que se sujete, que tenga buena resistencia o adecuada para lo que estamos haciendo, que sea una capa hidrófuga, es decir, condiciones de transpirabilidad a mi vivienda, que no acumule humedad en el interior, sino que tenga esa capacidad de soltarla, pero a la vez que no permita el ingreso de agua, y obviamente que sea durable. Entonces vamos a ir revisando primero las que están en estado fresco. Para analizar todas las propiedades que encontramos en estado fresco, tenemos que ver cómo funciona la cal y una característica muy importante. En la primera, esta imagen nos ejemplifica cómo se comporta la cal una vez que está en contacto con el agua. Es decir, una vez que fabricamos esta pasta de cal, ¿qué sucede con esas láminas que componen a la cal? Está conformada por láminas. Esas láminas a las 24 horas que están en contacto con el agua tienen un tamaño, pero conforme va pasando el tiempo, su tamaño empieza a disminuir y empiezan a multiplicarse esas láminas de cal. Eso es lo que le da la característica de que sea sumamente trabajable, ¿okay? Que se comporte, como dicen en el argot, como mantequilla, ¿no? Que fluya, que sea una pasta muy suave de trabajar. Esto es esa característica que tiene la cal. Y todas estas laminillas que conforman a la cal, una vez en contacto con el agua, lo que hacen es que retienen moléculas de agua entre las láminas y eso hace que también la pérdida de humedad, una vez colocado, sea muy controlada. ¿Por qué? Porque tiene esta agua atrapada entre sus láminas y poco a poco la va liberando y eso hace que sea una mejor adherencia porque no tengo secados abruptos o rápidos que me generen desprendimientos y que tenga una buena cohesión, que no tenga este efecto de polvorón el mortero que estamos realizando. Y es por esta característica. Aquí las vemos esas mismas imágenes, pero ya en la vida real, como se vemos que a 24 horas tenemos un tamaño, vemos cómo al mes va cambiando ese tamaño, 8 meses y 5 años. Esto es si tuviéramos sumergido esa mezcla de cal con arena en agua, ¿ok? Ese es el comportamiento y eso es lo que da muchas de las propiedades en estado fresco. Una adherencia buena y una buena cohesión entre las partículas de un mortero está dictado por la capacidad de retener agua. Entre más capacidad tenga de retener agua y que no la libere tan fácilmente, va a tener mejores condiciones en esos dos puntos, ¿sale? Para hablar del estado endurecido, tendremos que revisar el ciclo de la cal.
Les platico el ciclo de la cal. En la parte superior tenemos una roca que dice piedra caliza. Al principio es una roca caliza con altos contenidos de carbonato de calcio. Ese carbonato de calcio debe estar en concentraciones mínimas de 95% y en un proceso productivo de la cal se trituran estas piedras en tamaños más o menos máximos de 4 pulgadas y mínimos de 3/4. Se someten a temperatura en hornos, a calcinación. Ese proceso se llama calcinación después de que viene de la extracción y trituración. Se calcinan aproximadamente a 850 grados centígrados. En ese proceso hay liberación de CO2 al medio ambiente y lo que nos queda es el óxido de calcio, la cal viva. ¿Okay? Que esta cal viva la pulverizamos. En un proceso controlado se le adiciona agua, aproximadamente 380 litros por tonelada de óxido, y eso nos genera cal hidratada. La cal hidratada, una vez que es aplicada como mortero, mezclado ya con los áridos, con las arenas, y la aplicamos en una edificación, en un muro, en un aplanado, lo que empieza a suceder, el proceso de endurecimiento, lo empieza a realizar por medio de un fenómeno que se llama recarbonatación. Los cementantes hidráulicos, como es el cemento Portland, necesitan del agua para favorecer ese endurecimiento, porque es una reacción puzolánica que demanda agua. En cambio, en los morteros de cal, lo que sucede es que empieza a absorber CO2 del medio ambiente y se empieza a convertir de nuevo en la piedra caliza original con la que fabricamos esta cal. ¿Okay? Digamos que vuelve a absorber ese CO2 que se liberó para formar este ciclo cerrado o ciclo de la cal, en el cual yo fabriqué cal con un carbonato de calcio origen, pero cuando yo lo aplico en un muro, empieza su endurecimiento y fraguado cuando está en contacto con el aire. Por eso es que una pasta de cal la podemos tener en agua N tiempo y esta no va a endurecer. Al contrario, lo que vamos a ver es esta subdivisión de partículas que les platicaba en la lámina anterior. Entonces, siendo así el endurecimiento de la cal, un comportamiento de resistencias puede ser como el que les muestro en esta diapositiva. Este es un análisis que se hizo con diferentes arenas en cal hidra. No son meramente de aquí de la región, pero algunas se hizo combinaciones buscando qué resultado teníamos con arenas trituradas, arenas de origen de río, ¿no? Que en algunas zonas todavía es más escaso encontrar arenas de río, pero todavía hay lugares en donde existe. Entonces estos son los resultados. Si se fijan, a partir del día 12 es donde tenemos ya el incremento fuerte de resistencia, y por lo general en los morteros de cal, dependiendo de la dosificación y de la arena que estemos utilizando, podemos encontrar resistencias superiores a los 50 kilogramos, y en algunos casos extraordinarios, como lo podemos ver en las dos líneas superiores, podemos rebasar los 100 a 150 kilos por centímetro cuadrado. Y me pareció interesante compartirles esta información hablando del tema de las arenas y la influencia en el comportamiento de los morteros de cal, que habla precisamente de eso. La imagen que tienen ustedes, que está con la letra A, es una mezcla de cal con arena de canto rodado o arena de río. Y la que tenemos en la imagen o con la letra B es de trituración, ¿ok? 100% trituración. Y lo que nos enseñó este estudio es que las propiedades de resistencia, adherencia y cohesión están determinadas también por el tipo de arena que utilizamos. Y ahí dice que, si se fijan en la imagen A, pues tenemos formas redondeadas que hacen más difícil que se puedan adherir los cristales de carbonatación que se están formando en el proceso de fraguado y endurecimiento de la cal. Y en la imagen B, pues es más favorable cuando tenemos caras, ¿no? Por el proceso de trituración mismo de la arena o del origen de esa arena, para la que se puedan adherir los cristales que se están formando de carbonatación. La otra propiedad ya en estado endurecido es hablar de los hidrófugos, o que es un mortero hidrófugo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a ver, en las viviendas se generan vapores por las cocinas, por los baños, por la respiración. Todo esto genera ese vapor de agua que, en caso de no poder salir al exterior, queda en el interior de muros que, cuando se encuentran fríos, generan condensación y manifiestan las temidas humedades por condensación, que después nos traen esas patologías que vemos en la imagen, que son formaciones de moho, de hongos, que eso pues generan obviamente condiciones no sanas para la vivienda. Ahora, ¿qué aporte tiene la cal en esa parte? Hidrófugo quiere decir, no permito que entre agua, pero sí que pase a través de mí el vapor de agua.
Y en este ejercicio que hizo la empresa de morteros Ibercal, que hacen morteros, es un ejercicio interesante. Hicieron este vaso que es a base de mortero de cal. En el interior depositaron agua y en el exterior le colocaron una pipeta empujando o presionando con aire para que se viera ese flujo de aire que sí puede circular, pero sin embargo el agua no puede pasar a través de él. Esta es la propiedad de que son morteros hidrófugos, que permiten respirar a los muros y por ende esas condensaciones que generan por los vapores o las humedades que hay en sí en una vivienda pueden respirar. El hecho de que cuando se dice una vivienda que respira es que tiene estas características de que permite salir o sacar ese vapor y renovar el aire en el interior. Antecedentes de la cal en México. El uso de la cal ha sido trascendental en México y, como sabemos, también lo ha sido para muchas otras culturas y países desde tiempos ancestrales. A lo largo de la historia del hombre, la cal ha incursionado de manera significativa, tanto en el ámbito constructivo como en el empresarial, e incluso en el campo social, y es importante conocer las razones. Durante la época prehispánica, los habitantes calcinaban piedras calizas u otros materiales ricos en carbonato de calcio, como las conchas o los corales, para obtener la cal viva. Al agregarle agua, creaban una pasta que al secar y endurecer, les permitía pegar la piedra y recubrir sus edificaciones con aplanados o acabados con superficies planas, más limpias y agradables. Con ello, también obtenían mayor durabilidad y superficiales de la construcción. En la alimentación, la cal también tuvo gran impacto por el proceso de nixtamalización, debido a que permitía aprovechar el potencial del maíz, surgiendo así la tortilla, un nutriente muy importante en la alimentación de muchas familias y un elemento indispensable para el desarrollo y sobrevivencia de las culturas prehispánicas. Ya para la época virreinal y derivado de la imposición de la fe cristiana, se destruyen la mayoría de las construcciones ancestrales y se reutilizan los materiales empleados con anterioridad. En este periodo, la cal tiene una participación aún más relevante por ser un material del que ya se tenían amplias referencias de su uso y eficiencia en mampostería de material pétreo, unido con cal y recubierto con estuco. Los recubrimientos con cal también fueron utilizados en aljibes para depósitos de agua y acueductos, contribuyendo así en el desarrollo de las poblaciones de esa época. Otra de sus aplicaciones fue en la pintura al fresco sobre bases de cal o yeso, característica principal de los muros al interior de las iglesias. Obras con gran valor representativo que retoman la iconografía prehispánica y la integran sutilmente a la temática cristiana. Para la época de la posrevolución y justo después de la aparición del cemento Portland a finales del siglo XIX, el auge de la cal se dispara en el campo de las artes, mediante el muralismo, movimiento que se enfocó en la representación de la realidad social del momento. Los pigmentos de las pinturas murales se aplicaban sobre una superficie enlucida con cal y todavía fresca. Se retoman la cantera y otros materiales como el yeso y la cal para la elaboración de elementos de ornato. Ya en la época moderna, la cal encontró un potencial artístico en la cultura popular, que en conjunto con las técnicas de construcción tradicionales, crearon un concepto arquitectónico emblemático de la nación. Se empleaban materiales naturales como la madera, la roca, el barro, el yeso y la cal, los cuales se integraban al entorno natural. Con la explosión de la globalización y el desarrollo industrial, se dejan de utilizar algunas de las técnicas constructivas tradicionales y los materiales naturales son relegados por otro tipo de compuestos sintéticos, principalmente por el crecimiento acelerado y la premura en la ejecución. En pleno siglo XXI, la mayoría de las construcciones se han apartado del uso de materiales naturales, que sean acordes al clima que prevalece en cada una de las regiones en cada país. Una construcción bioclimática es una construcción que responde al lugar
Quiere decir que está hecha con materiales de la región que la naturaleza sabiamente otorgó y tiene estrategias para aprovechar de la manera más adecuada los materiales de la región y complementarlos con ideas más concretas para buscar buenos asoleamientos, buscar que las casas respiren, una serie de necesidades que ya requieren conocimiento específico y especialización. Pero se basa mucho en materiales nobles como la cal, como el tabique de ladrillo, como la madera. Se adapta de una manera muy natural al entorno y aparte tiene un bajo impacto ambiental. Una arquitectura bioclimática se podemos definir como una arquitectura integral que de una manera muy natural responde para darnos un buen cobijo y un abrigo sin necesidad de después llegar de una manera artificial a ambientar esos lugares que creamos. El papel de la cal en la arquitectura bioclimática es muy importante porque la cal, cuando se usa como mezcla, que perfectamente se adhiere a la tierra, que perfectamente se adhiere a la piedra, al ladrillo, y que además como aplanado es un material que respira, es un material que regula la humedad. También podemos decir que como acabado final o para las pinturas, la cal refleja muy bien el sol. También podemos usarla en el sentido contrario. Si nosotros la cal la mezclamos con pigmentos, minerales, podemos generar colores intensos que absorban la luz del sol para aplicarla para hacer muros que acumulen calor y lo transfieran al interior. Entonces la cal se puede usar de una manera integral en toda la envolvente de una vivienda, tanto desde los cimientos como en el firme de la construcción, como en las paredes, como en los techos. Y aparte la cal, con unos buenos agregados, puede tener cierta capacidad elástica y de tensión, entonces le van a dar un fortalecimiento mecánico muy importante a la construcción, aparte del térmico. Entonces les recomendaría que se acercaran un poco hasta por medios como el internet para documentarse sobre todas las cualidades de la cal y para quitar muchos mitos y empezar a usar la cal en sus construcciones. Bueno, pues este video nos habla de la durabilidad que ha tenido, ¿no? Y cómo ha pasado de generaciones y generaciones y culturas de aplicación de la cal en la elaboración de mortero. Hablando de las dosificaciones, les quise poner como tal el extracto que encontré en el libro o la fuente, que es la guía práctica de cal y el estuco, en la cual nos dice, bueno, los tipos de mortero pueden ser de cal 100%, puede haber unas combinaciones mixtas cuando buscamos, como lo dice la flecha ascendente, aumento de la resistencia mecánica, ¿no? Un mortero de alta exigencia en resistencia a compresión. Aumento de la retención de agua, adherencia y plasticidad, que es lo que buscamos principalmente en un aplanado, 100% se incrementa esas características cuando los hacemos 100% de cal. En combinaciones 1.4, 1.3, 1.2, por lo general las combinaciones 1.3 es de las más comunes, 1.4 para aplanados, en este caso que son lo que se llama el aplanado grueso o el de recubrimiento inicial, la primera capa que colocamos sobre un muro, y vamos bajando la dosificación conforme vamos disminuyendo también el espesor del aplanado. Un aplanado grueso, por lo general, yo le recomiendo colocarlo en capas no mayores de 2 centímetros con la intención de favorecer la recarbonatación de esa capa, 2 centímetros en una sola mano, ¿no? Para que se pueda recarbonatar bien y que pueda adquirir la resistencia y dureza adecuada a la que estamos buscando. La fabricación, hay dos formas de hacerlo. Está la fabricación manual, que eso pues es el típico de hacer este montículo de arena. Añadimos la cal a esa arena que se está utilizando. En este caso, si se puede añadir cemento. Ahí lo que se hace es que se va mezclando, ¿no? Integrando con la arena el conglomerante hasta que se unen totalmente, y después es una especie de volcán, se adiciona el agua y se va mezclando hasta tener ya esta consistencia. Digamos que ese es el procedimiento a mano. Y el procedimiento mecánico, pues es cuando nos hacemos con el apoyo de algún equipo, algún mezclador. En este caso son
mezcladoras de mortero, lo que hacen son mezcladoras para generar pastas de mortero. En este caso lo que hacemos primero es añadir agua, posterior se añaden cubetas de arena y prácticamente a lo último hacemos la aplicación del cementante, en este caso el conglomerante que es la cal, con la intención de que se vayan incorporando poco a poco todos los ingredientes. La ventaja que tienen estos equipos, obviamente, pues es que el esfuerzo físico de las personas es menor, el trabajo de mezclado fuerte lo hacen las aspas, como podemos ver en este equipo tipo mezcladora, que tiene estas aspas que van generando la homogeneidad y la integración de todos los elementos. Como lo dice el video, pues hay menor esfuerzo, tenemos un mezclado más rápido y digamos que garantizamos un mezclado más uniforme, ¿no? Para que no haya zonas que se hayan quedado sin el contacto del cementante o que se nos hayan quedado segregadas. Después se hace una corrección de agua y lo que vamos a tener, pues al final ya como resultado, pues es esta pasta de mortero, que es el que ya se va a utilizar para la aplicación, que sea la necesaria, ¿no? Estas aspas son las que se encargan de hacer esa homogenización e integración. Como podemos ver, realmente es muy fácil su aplicación y su uso, y después pues ya se lleva a la aplicación directa, ¿no? Ya sea para junteo de tabiques. En este caso se sugiere que cuando se realiza la aplicación sobre tabique rojo recocido, se haga primero, se humedezcan las piezas, porque el tabique por su naturaleza tiene una absorción alta, absorbe hasta un 20% de su peso en agua en contacto con el agua. Entonces debemos de hacer esa prehumectación para que no nos quite el agua de nuestra mezcla de albañilería o de nuestro mortero. Lo igual si hacemos un aplanado sobre muro de tabique rojo, las consideraciones es primero humedecer para evitar que nos robe el agua, que haya un secado muy rápido y que por ende perdamos adherencia, perdamos cohesión en la mezcla, ¿sale? Hablando de la parte de, vamos al penúltimo punto, que es el de la cal como producto verde. Este extracto lo encontré en la página Green Living Tips, que nos dice: el uso de un estuco de cal realmente también puede certificar bajo contenido de reciclado y créditos de innovación. LEED, que es el Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, es un programa de certificación de edificios ecológicos específico. Según tengo entendido, no soy experto en el tema LEED, pero según tengo entendido, en México cada vez está tomando más auge y más fuerza en la construcción de edificaciones, edificios de gran tamaño, construcciones verticales, son las que más han adoptado este tipo de sistemas de construcción. Y un punto interesante es, ¿por qué es un producto verde? ¿Por qué se asocia con productos verdes? Y traté de plasmar esa característica. Vamos a ver, es un ejercicio. Tenemos los dos tipos de conglomerantes más comunes, el de la cal, que hemos estado hablando el día de hoy, y tenemos el cemento Portland. Primero, analizar el peso volumétrico. La cal tiene un peso volumétrico de 600 kilos por cada metro cúbico. Es decir, en un metro cúbico de cal va a pesar 600 kilos. Hablando del polvo, no del mortero, el polvo conglomerante. El cemento, por su parte, tiene un peso de 955 kilos por metro cúbico. Si hacemos un ejercicio de una dosificación 1:3, por lo general son dosificaciones más bien que son en volumen, ¿okay? La dosificación 1:3, vamos a utilizar en obra la medida más común que tenemos para hacer estas mezclas es los litros o las cubetas de 19 litros, y lo que hacemos es multiplicar el 0.6 por los 19 litros y nos da que necesitamos, para hacer una dosificación 1:3 con cal y arena, ocupamos 11.4 kilos de cal. Si lo hacemos con cemento, multiplicamos el 0.955 por 19, nos da que ocupamos 18 kilos de cemento, ¿ok? Si lo quiero hacer con cemento. La arena, pues es constante en las dos mezclas, porque en los dos vamos a ocupar 3 unidades o 3 partes de arena, que más o menos cada cubeta de arena debe andar pesando 29 kilos, un poco más, un poco menos, simplemente es para el ejercicio. Y ese es el primer aporte interesante. Por el peso volumétrico que tiene la cal hidratada, tenemos que con menor kilos de conglomerante, yo puedo hacer la misma dosificación que con el cemento. Y por ende, vamos a ver cuántos kilos de CO2 genera cada kilo de cementante que vamos a utilizar. En el caso de la cal, genera 750 kilos de CO2 por cada tonelada de cal que se produce. El cemento Portland genera 920 kilos de CO2 por tonelada de cemento producida. 920 kilos hablando de una producción de las más eficientes en la producción de cemento. Por lo general anda en una tonelada
de CO2 generada por cada tonelada que se produce de cemento. Es decir, que los 11.4 kilos de cal que yo utilizo para hacer la dosificación 1 a 3 generaron 8.55 kilos de CO2. Cuando el cemento, los 18 kilos que yo necesito para hacer esa dosificación 1 a 3, generó 16.69 kilos, prácticamente el doble de lo que genera la utilización de cal en esta dosificación. Y hablando de la parte de costos, que también es un tema interesante de analizar cuando tenemos que hacer análisis de precios unitarios para las edificaciones o construcción de edificaciones, los precios por kilo. El kilo de cal en el mercado en general anda en el rango de los 2.40. Puede variar dependiendo de la región, pero ese es el más menos que en el que está. El cemento anda en el más menos de 3 pesos el kilo. Entonces, multiplicando cada uno de esos kilos por la cantidad de conglomerante que voy a utilizar para la mezcla, me da que ocupo 27.36 pesos para el de la cal y 55.52 pesos para el del cemento. Entonces, no solamente es, a ver, bueno, pues tengo algo que es ecológicamente amigable, que tiene mejores propiedades, que tiene una menor huella ecológica, sino que también aparte tiene un menor costo, ¿no? Entonces, aprovechar estas propiedades. Esta tabla para complementar la anterior, un punto que no le descontamos en las emisiones de CO2, era como veíamos en el proceso del ciclo de la cal, es cuánto CO2 después absorbe. Porque los morteros de cal tienen esta propiedad. Desde su estado endurecido, para que se endurezca, es a través de la absorción de CO2 del medio ambiente. Entonces, sí se produce para fabricarlo, pero parte absorbe. Esta tabla, que es de Amigos da Terra, que es un grupo italiano, hace una digamos, evaluación. Dice, a ver, para el cemento, que es el primero que tenemos ahí, el que dice cemento, durante la combustión se generan 403 kilos de CO2. En la cal, que es la CL90, cal cálcica, todas las demás de abajo son cales hidráulicas que aquí en México no se fabrican, generamos 308 kilos. La emisión de descarbonatación, o sea, calcinarlos, genera 416 kilos en el cemento y 564 en la cal. Es decir, emisiones totales, el cemento generó 819 contra 872 de la cal. Pero por la reabsorción, tenemos 535 kilos que se reabsorben de CO2 en su proceso de endurecimiento de los morteros de cal, lo cual al restarlo nos da un residual de 337. Entonces, en esta tabla, los 8.55 kilos se convierten aproximadamente en 4 kilos por la recarbonatación. O sea, todavía bajaríamos más el efecto de generación de gases de CO2. Conclusiones para concluir desde el tema de lo que estamos platicando el día de hoy. Primero, la cal es un material poco tóxico y su uso no es considerado de alto riesgo. De hecho, les platico, la cal tiene una alcalinidad de las más altas, tiene un pH. Ese ambiente de pH hace que muchos agentes patógenos, bacterias, virus no vivan. Los virus y las bacterias por lo general viven en ambientes de pH de 4 a 10 a 11 como máximo. Está de moda el tema de los virus. En ese rango de pH viven. Cuando lo ponemos en un ambiente tan alcalino como es la cal, esos agentes o esos virus y bacterias mueren. ¿Okay? Eso es una de las ventajas que tiene para la generación de ambientes más sanos. Al término de su vida útil es fácilmente reincorporada al ambiente. Es decir, al tener estos aplanados que no son tan rígidos y sumamente endurecidos, podemos fácilmente después reintegrarlos, ya sea como carbonatos de calcio o fuente de calcio, como áridos para la fabricación de nuevos morteros. Como veíamos, hay una reacción de carbonatación que absorbe CO2 del medio ambiente y es un ciclo interesante que produce CO2, pero luego lo recupera en el proceso de endurecimiento. Y la producción de cal requiere menor energía y produce menos emisiones al ambiente que el proceso de producción de cemento. El proceso de calcinación de cal requiere temperaturas de 850 grados, mientras el cemento de 1500 grados centígrados. Eso implica mayor cantidad de combustibles. Esta imagen, que se las robé a mis amigos de Terrania en su publicación de Facebook, dice, en la mayoría de las edificaciones, el bienestar interior de la máquina y no del edificio. Y lamentablemente esa es la condición actual en la que tenemos en muchas de las edificaciones. Creo yo que el confort fue rebasado por la celeridad y la cantidad y la velocidad de construcción. Hacer más rápido y mayor cantidad dejó atrás al confort que deben de tener esas viviendas. Entonces, después ese confort
lo tratamos de buscar con elementos externos que vengan a generar esos ambientes y pues que por ende eso genera mayor contaminación, mayores emisiones y que dependamos de un agente externo, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar a través de estas técnicas como las que vimos el día de hoy, que a través de los mismos materiales, la misma edificación, diseño y materiales en conjunto puedan generar estas condiciones de bienestar desde el interior y no desde el edificio, ¿no? Por último, si me permiten compartirle una reflexión que siempre me gusta exponer en los momentos que me dan participación, es que la mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve a su tamaño original. Espero poder contribuir un poquito el día de hoy para que tengamos esos puntos de reflexión y encontrar buenas ventajas y nuevas oportunidades en otros materiales. Amigo, por mi parte es todo. Muchas gracias y quedamos a la orden para preguntas. Muchas gracias, Luis. Interesante tu presentación y muy completa. Creo que nos quedamos con una idea pues general, pero bastante completa de las aplicaciones y las características de la cal como material de construcción. Por aquí vamos a recibir algunas preguntas. Mientras llegan más, yo por aquí tengo algunas ya apuntadas. La primera que te haría es, hemos tenido como que muchos comentarios, digamos que poco consistentes entre el uso de cal viva y apagar cal, ¿sí? Y usar la cal ya hidratada, así como en bulto, ¿no? Entonces, de pronto hay mucha gente que dice que la cal en bulto que no es lo mismo o que no sirve, ¿sí? Que lo más adecuado es hacer el apagado de cal. Y bueno, finalmente hay opiniones así como que muy dispares. ¿Qué nos podrías decir al respecto desde la óptica de que, pues bueno, pues aquí en la ciudad es un tanto impráctico estar haciendo un tema de esta naturaleza, ¿no? O sea, de apagar la cal, el proceso de apagado tanto en programación como también en espacio y en mano de obra y todo esto. Sí, claro, no, totalmente, ¿no? Imagínate, hidratar cal en obra es un proceso que genera de 100 a 150 grados centígrados de temperatura, entonces hay que tener cuidados especiales. Como dices tú, no es tan fácil o práctico hacerlo en lo convencional, por lo general está más asociado a temas de restauración. Lo importante con la cal, y es algo que lo decimos en las oportunidades que nos dan de exponer sobre temas de la cal, no todo lo blanco es cal. Entonces, de repente podemos encontrar en el mercado pseudocales, ¿no? O materiales que tienen muy baja calidad y que dicen ser cal, y que al momento de que nosotros queremos elaborar morteros, encontramos pues, que no tienen la calidad adecuada. Estoy hablando de cales hidratadas, ¿no? Entonces, eso genera o lleva a la percepción de que si yo la hidrato en campo, pues puedo tener mayor control de lo que estoy hidratando y quitar esas impurezas que son las rocas que no se alcanzaron a calcinar en el proceso de producción y que me generan pastas más puras. Sin embargo, lo importante es encontrar que la pureza de la cal es lo que nos va a brindar las propiedades adecudas. Por eso, cada que queramos cerciorarnos de la pureza de la cal es solicitar un certificado. Si tenemos una pureza adecuada, como lo veíamos en la norma, por lo menos la recomendación que les daba 85%, 80% hacia arriba, tenemos una cal de muy buenas características para la elaboración de morteros. Y no debería de haber una diferencia o encontrar un resultado diferente al hacerlo en pastas, es prácticamente lo mismo. Yo creo que a lo mejor a lo que se le tiene miedo es encontrar cales hidratadas que por ahí no tienen buena calidad y que lo que hacen es que no se encuentren los resultados adecuados. Por eso siempre es importante cerciorarse que andemos por lo menos de un 80% hacia arriba en las cales hidratadas y debemos de tener un excelente resultado sin problemas. Gracias, Luis. En el caso por ejemplo, de pinturas, que ahorita aquí Sergio nos pregunta acerca del tema de pinturas y de acabados más finos, se busca pues, una pureza mayor, ¿no? Digamos, mayor o superior al 80. Entonces, yo tengo entendido que ustedes fabrican una cal de mayor pureza, ¿no? Creo que con un 90% sí, con esa... ¿cómo se llama? De hidróxido de calcio, ¿no? Correcto. Ahí en la parte de pinturas, la pintura de cal realmente lo que pasa a formar nosotros le llamamos es un recubrimiento mineral. Es decir, cuando lo colocamos en el muro, lo que sucede es que también hay un efecto de recarbonatación, como lo veíamos en los morteros, y se ancla estas partículas de cal al muro
y prácticamente ya quedan ahí formando parte del muro, ya no son un elemento que está recubriendo, sino que forman parte del muro. Por eso es importante utilizar cales de mejor calidad, que la recarbonatación sea rápida para que haya un buen anclaje. Por eso es que nosotros para esos fines utilizamos cales de calidad 90% hacia arriba, que puedan tener una mayor recarbonatación y mucho más rápida. Para el procedimiento es fácil, podemos hacerlo de dos formas. Algo que le llaman, como en inglés, lime wash o agua de cal, es 4.5 kilos de cal de mínimo 90% de calidad en 15 litros de agua. Esto lo vamos a aplicar en un muro que no tenga un recubrimiento previo, es decir, que no tenga una pintura vinílica o que no tenga una pintura de esmaltes de las que se fabrican normalmente. Se aplica en el muro una primera mano en un sentido, dejamos secar por lo menos 6-7 horas, que se recarbonate bien, y se aplica una segunda mano en el sentido contrario, para generar este entramaje de cristales de cal que se empiezan a adherir al muro. Y la otra dosificación, pues es la que ya conocemos en el mercado o que se utiliza mucho en restauración, que es la combinación con, digamos que es básicamente la misma cantidad de agua, pero con mucílago de nopal. Se dejan aproximadamente 8 pencas de nopal ahí sumergidas en agua por 24 horas, suelta todo lo que se le conoce como la baba, el mucílago, y eso genera que le genera mayor adherencia, ¿no? Es como un ligante o ayuda a la adherencia de la cal al muro, ¿no? Pinturas con cal, nomás cuidado en no excedernos en las dosificaciones para que no tengamos cal residual, que después nos genere esos manchas o exceso de cal que no se adhiera al muro. ¿Sí? Muy bien. Otro tema también recurrente es el de las humedades, ¿no? O sea, cómo nos ayuda la cal a estos temas de hongos, por ahí pregunta Mauricio. Entonces, finalmente tú hablaste de que los morteros de cal son morteros que permiten que el vapor de agua pase a través de ellos, ¿sí? Es correcto. Entonces, finalmente, bueno, pues esto lo que permite es de que las humedades del interior, pues, que se generan, pues, como bien comentabas, baños, cocinas, la respiración de las personas, bueno, salga o transite al exterior, ¿sí? Y a su vez también, pues, pueda estar entrando y saliendo este vapor de agua. Entonces, sí, es correcto. Aquí la pregunta es, por ejemplo, ¿qué tan compatible pues, es esta cualidad de respiración con otros acabados como morteros o aplanados a base de tierra? Porque finalmente las arcillas también tienen esta cualidad y de alguna manera, pues, o sea, ¿qué experiencia tienes tú en utilizar estos dos tipos de aplanados, ¿no? O sea, por ejemplo, cal en el exterior y a lo mejor un mortero de arcilla en el interior. Bueno, creo que esa sería una buena combinación, porque al final los dos tienen esa característica hidrófuga, ¿no? Que permiten esa transpiración. El tema con los morteros de arcilla o fabricados a través de la arcilla es que pues, el agua sí les genera una afectación, deben estar cubiertos, por eso una buena combinación pudiera ser esa, ¿no? Tener estos morteros de arcilla en interior y al exterior morteros de cal que son más resistentes a los agentes meteorológicos como lluvias, agua, escurrimientos, que los tenemos más al exterior. Pero sí, o sea, el alta alcalinidad, la pregunta que veo ahí que los microorganismos no sobreviven, que pregunta Mauricio, totalmente. O sea, al ser tan alcalino, lo que hace es que agentes patógenos no sobrevivan. Obviamente esta alcalinidad empieza a disminuir con el tiempo conforme se da la carbonatación, pero de inicio nos genera esos ambientes saludables. Y lo principal, lo que hace es brindar esa capacidad de respirar a los muros, ¿no? Por eso es tan importante también cuando construimos con mampostería de tierra, ¿no? Llámese BTC, llámese adobe o el mismo tapial, que sean recubiertos a través de este tipo de mortero 100% de cal, que permitan esa respiración. Porque si no, encerramos la humedad adentro y pues ya sabemos la afectación que tiene la arcilla al contacto con el agua, ¿no? Bien. Otro tema por ahí interesante, bueno, pues haciendo un paréntesis antes de la siguiente pregunta y volviendo un poco al tema de los acabados finos y las pinturas, ¿dónde conseguimos la cal con la pureza de 90? Porque finalmente la que mayormente se maneja en el mercado pues es la
Piracal o Sí, la cal de construcción. Sí, perdón, la cal de construcción, la de 80, ¿no? Oxical, no recuerdo cuál es el nombre comercial de ustedes. ¿Sí? Sí, bueno, no, el de nosotros es marca Calidra como tal. Piracal en su momento era una marca que teníamos, pero ya migramos. Todas las marcas de Calidra a nivel nacional ya son Calidra, como tal el nombre, ¿no? Ahí, bueno, la Kimex 90 prácticamente con cualquier distribuidor se puede solicitar. No es un producto que se tenga de stock, porque lo más común es que se utilice la cal de albañilería, ¿no? O la cal Calidra, pero la Kimex 90 con finalidad de elaboración de pinturas o estucos de cierta característica, se puede solicitar y sin problema se puede obtener en alguna casa de materiales, o directamente con Calidra los podemos orientar también en dónde encontrar esa calidad de producto. Sí, sería interesante que a lo mejor nos pasaras algún dato de algún proveedor en donde se pueda solicitar Okay. este material, sí, este producto, porque finalmente hemos batallado, ¿no? O sea, no nada más nosotros, sino en general. Es como que un tema recurrente de que pues hemos batallado para conseguir este producto en particular. Entonces, a lo mejor estaría interesante que nos pasaras algún dato o le comunicaras a su vez también a algún distribuidor en particular, a lo mejor en la zona centro o algo que sea más o menos céntrico, para que de alguna manera, pues todos los que estemos interesados en el uso de la cal y ocupemos el 90, el Kimex 90, pues estemos de alguna manera solicitándolo. Sí, que se esté disponible, ¿no? No, sin problema. Igual a los correos de registro de los participantes, con gusto mando ahí los contactos donde pueden obtener información de dónde encontrar los productos, ¿no? Sí, sin ningún problema. Muy bien. Otro tema con relación a los morteros que por aquí nos queda la duda es decir, ¿cuánto tiempo necesitan de secado para que sea, digamos, seguro, digamos, al tacto, al tránsito de personas? O sea, me refiero en esto, pues ya como que desde un punto de vista práctico en la obra, ¿no? O sea, es decir, ¿en cuánto tiempo, pues, podemos seguir desarrollando ahí las actividades, digamos, de obra sin temor a que en realidad, a que se rasgue, se maltrate, ¿no? Se marque. Sí. Obviamente, por ejemplo, como lo hace también el cemento Portland, hay un proceso de endurecimiento de la máxima resistencia, ¿no? Que se alcanza aproximadamente a los 28 días, ya tenemos un 80-90% de la recarbonatación total del mortero de cal. O sea, ya estamos cercanos a la resistencia máxima. Pero no, te digo, prácticamente a mí me ha tocado obras en las que hemos colaborado y sin ningún problema se aplica y al siguiente día se puede seguir con las siguientes aplicaciones, hablando de junteos, por ejemplo, que hay que seguir construyendo, ¿no? Y seguir uniendo piezas, sin ningún problema se puede avanzar como cualquier otro cementante de los que se están acostumbrados, ¿no? De índole hidráulica, ¿no? Ese no sería un impedimento que tuviéramos una condición ahí difícil. Lo que sí yo recomendaría es que si estamos haciendo aplanados en el interior, pudiéramos tener la zona lo más ventilada posible para que este CO2 atmosférico pueda entrar y generar ese proceso de endurecimiento y ayudar, ¿no? Si estamos construyendo en interior, esa sería la recomendación. Muy bien. Aquí Jessica nos pregunta acerca de los morteros impermeables, bruñidos para áreas húmedas. O sea, creo que está hablando acerca del Tadelac. Material, sí, bruñido. Para esto sería, ¿nos puedes hablar acerca de la proporción, en base a la experiencia que tú tengas? Voy a ser muy honesto, no me ha tocado la experiencia de elaboración del Tadelac. Lo que sé es que es una combinación obviamente es un mortero base cal, el que se elabora y después ahí tiene una superficie combinada con jabón, es cera de jabón, que es lo que va haciendo este sellado, ¿no? En estos perfiles. Ahí lo que se busca es al revés, sellar totalmente, ¿no? Vamos aplanando para juntar esa masa de mortero para sellarlo y que el agua no entre, porque por lo general se utiliza en superficies donde van a estar directamente y constantemente en contacto con el agua, ¿no? Sí. Sí, en realidad las proporciones para un Tadelac son similares, o sea, son proporciones como 1:3, más o menos. Ahí lo que varía son las arenas, o sea, los finos. O sea, primero hay una capa reguladora, o sea, una capa que de alguna manera para darle planicidad a la superficie, y luego ya después viene una capa muy, muy fina con agregados finos, o sea, que puede ser
arena sílica, arena cribada o marmolina, y entonces esa capa es la que ya lleva el bruñido y el proceso ahí de agregar el jabón. Entonces, básicamente las proporciones son similares, más bien es el proceso y el agregado, ¿no? O sea, las arenas, los áridos. En este los caso, cambios de granulometría. son muy finos, sí. La última capa tiene que ser muy, muy fina. Ok, muy bien. Hay otra pregunta por aquí. Dice, ¿en un sitio con alta precipitación y humedad es recomendable usar estos materiales? Fíjate que estaba viendo la pregunta, les platico una experiencia que me tocó en alguna ocasión en Tijuana. Nos hablaron para pedirnos apoyo con CAL, era un centro de educación para niños sin familia, niños huérfanos, y por ahí nos pidieron aporte para hacer algunas recomendaciones, porque habían invitado a una persona especialista en la elaboración de estas pinturas al fresco, ¿no? Pinturas con CAL que se hacían hace años y que hay técnicas o personas que han desarrollado y siguen implementando esa técnica. Entonces él iba a hacer un mural en esta escuela, en este internado, y por ahí platicando con él, él era originario de Rusia y nos decía que en Rusia la cal es un básico para la elaboración de morteros porque tienen condiciones de humedad muy fuertes, ¿no? Es constante la lluvia, las humedades. Entonces, si no tienen estos morteros que sean capaces de, como lo decíamos, evitar que pase esa agua, retirar la humedad del interior, que permitan esa transpirabilidad y que se renueve el ambiente interior, lo que empiezan a tener son agentes patógenos, empiezan a tener hongos, moho, que empieza a generar estas condiciones insalubres o insanas para la edificación. Entonces, hay una total compatibilidad, ¿no? para la construcción. No, al contrario, es un beneficio utilizarla en esas zonas. Bien. Otro tema por ahí interesante, porque finalmente aquí en el caso de la ciudad, es muy probable que pues, un mortero a la cal lo podamos utilizar en combinación con alguna estructura de concreto, sobre todo si estamos interviniendo pues, alguna obra a manera de remodelación o de reciclaje de un espacio. Entonces, por ahí he visto que algunos comentarios con relación a la interacción con el acero, ¿sí? Es decir, podemos recubrir elementos estructurales de concreto con morteros a la cal de manera segura para la estructura. O sea, es decir, hay como que la idea de que la cal se come al acero, ¿no? Bueno, si es un elemento de concreto y que en el concreto está inmerso el elemento de acero, no le genera ninguna afectación, ¿no? O sea, no hay ningún problema, no hay ninguna interacción que genere que haya una corrosión interna en ese elemento de concreto, ¿no? O sea, el acero que está inmerso en el concreto, ¿no? Si lo colocamos directo sobre acero, pues bueno, ya es otra condición. Hay agua que está presente que también genera esa corrosión, pero en elementos de concreto no hay ningún problema. De hecho, nosotros lo hemos aplicado exitosamente en construcciones que son a base de bloques de cemento, como aplanado, como junteo, y tienen estas series de castillos que le llaman ahogados, ¿no? Que son estas varillas que van a cada tanto y sin ningún problema, ¿no? No hay un efecto de corrosión si no hay un contacto directo o que hay una transmisión de algo que genera corrosión, no sucede tal cual. Sí, lo que en realidad sabemos nosotros es de que pues, no protege al acero contra el agua, a diferencia del cemento, ¿no? No, como tal no. Como tal no. Por ejemplo, nos ha tocado algunas edificaciones, principalmente en restauración, que por las costumbres de, a lo mejor del albañil y buscar generar adherencia, colocan estas mallas Sí. de cerco de gallinero, así lo conozco yo el término, y lo colocan con morteros de cal, pero el tema es que el mortero de cal, primero pues lleva la agua, ¿no? El agua que está en la misma mezcla. Segundo, es un mortero que permite la transición de humedad, entonces eso genera también oxidación a los elementos de acero, ¿no? O corrosión, perdón. Pero eso, como te digo, si estamos hablando de elementos de concreto como tal, así, no hay ningún problema. O no va a afectar el acero que está embebido en el concreto. No te escucho.
Listo. Ahí está. Ya estamos. Sí, bueno, pues por aquí hay otras preguntas. Si se pudiera usar la cal para recibir un acabado cerámico, o sea, es decir, si lo podemos utilizar pues como adhesivo. Seguramente entiendo que esa es tu pregunta, Cristian. Sí, se puede usar la cal para recibir algún acabado de cerámica. O como sarpeo para recibir posteriormente un cerámico, posiblemente. Ah, no, sí, sin problema. O sea, que sea un muro aplanado con cal y que después se coloque alguna cerámica, azulejo, etcétera, sí, sin ningún problema se puede utilizar. Y de hecho también se utilizaba antes de que hubiera todos estos pegapisos, pegazulejos en el mercado, pues lo que se utilizaba para la unión de estas piezas eran conglomerantes como la cal, ¿no? Para generar esa adherencia con arenas más finas. Por lo general se utilizaban marmolinas, que son arenas más finas y que tienen muy buena afinidad con la cal porque son de origen calizo también, y son las que se utilizan para estos adhesivos, ¿no? Que servían para la colocación de cerámica. Y como tal, la cerámica se puede colocar sin problema, ¿no? En un muro que haya sido aplanado o tenga un aplanado con cal. Muy bien. Pues bueno, parece que se nos está agotando el tiempo y ya no tenemos aquí más preguntas. No sé si quisieras cerrar, Luis, con alguna idea o algún comentario adicional. Bueno, pues antes que nada yo creo agradecerles y también lo importante, como profesionistas de la construcción o profesionales que estamos en el ramo de la construcción, siempre debemos de tener la mente abierta a la utilización de materiales. Y también no nomás a la utilización y los beneficios que tiene un material, sino el impacto que genera cada uno de ellos. Esa es una responsabilidad hoy en día. Ya no podemos utilizar un material simplemente porque es muy bueno, sino qué impacto está generando en el ambiente para que yo pueda utilizarlo y colocarlo en mi obra. Y a medida de que generemos esa conciencia, creo que vamos a encontrar que la cal, si bien es un elemento que no está tan presente como lo estuvo hace unos años en la construcción, que tiene unas propiedades muy buenas y que encajan totalmente con lo que estamos buscando, construcciones más sustentables, ecológicas y que tengan un menor impacto ambiental. Y pues nada, ¿no? Agradecer a Terrania, a ti, Hugo, por la oportunidad, amigo, y pues estamos a las órdenes de ustedes y de todos los que estuvieron ahí presentes, pues agradecerles su tiempo. Muy bien, pues al contrario, muchas gracias a ti, Luis, y bueno, pues quisiera agradecerles a todos por acompañarnos en esta tercera edición y comentarles que vamos a regularizar las ediciones de las charlas que se vienen haciendo cada 2 semanas. Entonces, para que estén al pendiente de nuestras redes, el día 22, en un par de semanas, estaremos llevando a cabo la 4ª edición de estas charlas Terrania. Ahorita, como estamos consolidando una colaboración con Grupo Calidra, pues los estaremos invitando con cierta frecuencia y estaremos compartiendo pues también lo que estamos haciendo nosotros en cuanto a desarrollo de materiales y algunos otros temas que tienen que ver también con la cal. Entonces, pues vamos a estar por aquí al pendiente y viéndonos frecuentemente aquí, invitando nuevamente también a Luis para que nos acompañe. Gracias. Entonces, muchas gracias. Manténganse ahí al pendiente de nuestras publicaciones para atender a las próximas charlas y algunos otros eventos e información de interés que compartimos con ustedes. Muchas gracias, cuídense mucho, espero que se encuentren muy bien y no dejen su casa, manténganse en casa.